Muy buenas tardes, profesora Carolina Solano. Mi nombre es Wilson Andrés Camacho. Hablo en representación del grupo Los Desarrolladores por motivos de temas laborales. Hago la presentación de la diapositiva foro sobre las características del trabajo en contexto local de la guía de aprendizaje 11-1501 de los grupos de los desarrolladores. Como tema puntual, hablamos de las condiciones laborales, de la precarización, terciarización y deslaborización. Perdón. Hablamos de la primera, es cuando los trabajos se vuelven más inseguros, mal pagos o sin garantías. Por ejemplo, cuando una persona trabaja muchas horas sin prestaciones sociales ni estabilidad laboral. Es como estar empleado pero sin sentir seguridad ni respaldo en ningún momento. La tercerización ocurre cuando una empresa no contrata directamente a sus trabajadores, sino que lo hace por intermediarios de empresas o contratistas. Por ejemplo, un hospital necesita un personal de aseo, pero en vez de contratarlos directamente, contrata una empresa que manda a ese personal. A veces funcionan bien, pero en otras veces puede afectar los derechos del trabajador. Deslaborización es cuando el trabajo empieza a verse menos como un derecho o una relación estable y más como una tarea puntual o un servicio. Por ejemplo, cuando alguien trabaja por plataformas como Rappi o Uber, no se le considera empleado sino colaborador, que eso lo vemos en la ciudad de Bogotá. Eh, y eso hace que no tengan derechos laborales completos. Es como si se trabajara pero sin ser realmente trabajador formal. Las actividades económicas en Bogotá, una visión integral. Bogotá como capital se destaca por su diversidad y dinamismo económico. En ella influyen todos los sectores productivos del sector financiero y comercial, hasta el abastecimiento, alimento y servicio público, la tecnología e industria cultural. Esa mezcla ha convertido a la ciudad en un polo atractivo para la inversión nacional e internacional, donde las empresas globales identifican un alto potencial gracias a la mano de obra calificada y una infraestructura sólida. Sin embargo, al mismo tiempo se consolidan sectores formales altamente desarrollados. También se observa una fuerte dualidad laboral. Junto al empleo formal y profesional conviene una amplia economía formal, como lo evidencian los trabajadores de plaza de mercado, cargadores de bulto y vendedores ambulantes relacionados en el grupo, que representan una parte significativa de la fuerza laboral. Enfrentar irregularidades laborales, tales como la falta de contratos, seguridad social, estabilidad económica y garantías básicas. Esta realidad permite evidenciar cómo conceptos como la precarización, la elaboración y la terciarización se manifiestan en distintos grados dentro del contexto bogotano. Mientras algunos trabajadores acceden a oportunidades de empleo formal, otros viven en condiciones de vulnerabilidad laboral que afectan su dignidad humana y limitan el desarrollo personal y profesional. En conclusiones, las actividades económicas en Bogotá son tan variables como su población, desde grandes corporaciones hasta trabajadores, hasta informales en la plaza. Todo lo hacen para el engranaje económico de la ciudad. Por esto es clave conocer y abandonar los desafíos y conclusión de formalización laboral y justicia social para avanzar hacia la ciudad más equitativa y sostenible del futuro. Tomamos como ejemplo los trabajadores de plataformas como Rappi y Uber. Sabemos que eso es una gran demanda para la situación que se evidencia en Bogotá en temas de la tecnología, que ya la gente no quiere salir a las calles, uno por temas laborales, por cansancio, por la inseguridad que se manifiesta, entonces lo hacen por medio de esas plataformas. Y hay unas personas que hacen de intermediarios que van al gusto, van y hacen las compras por ellos, se las llevan y se hacen acreedor a una remuneración muy básica, de los cuales no tienen esa prestación de servicio, seguridad, y en caso tal de algún accidente nadie los va a socorrer. Hablamos de la tercerización. Los trabajadores de plataformas digitales en Bogotá
como los domiciliarios de Rappi o los conductores de Uber, viven en condiciones de alta precariedad laboral. Esto significa que su trabajo es inestable. Ellos tienen su beneficio económico siempre y cuando haya un usuario que necesite de algo. Si no lo hay, pues ellos no van a ganar en el día de hoy. Y además sin contrato formal, ni acceso a garantizar prestaciones esenciales como salud, pensión y riesgo laboral. Además, sus ingresos son variables y dependen del volumen de pedido o carrera, como lo afirmaba antes, lo que obliga a trabajar largas jornadas laborales, alcanzar un salario mínimo mensual. La falta de protección los deja expuestos a accidentes, enfermedades y cargas económicas sin respaldo institucional. Esta realidad limita su desarrollo económico y personal y genera una sensación constante de inseguridad laboral. O sea, es inestable en todos los sentidos, tanto para cuánto dinero se llevan durante la casa, qué beneficios, qué inseguridad tienen, porque incluso se arriesgan a que se les roben su producido, si se lleguen a caer, se daña su mandado, bueno, su pedido. La deslaborización. Este es un modelo laboral de los trabajadores que no son considerados empleados, sino colaboradores independientes o aliados, lo que constituye un claro ejemplo de deslaborización, aunque cumplen funciones permanentes. Siguen órdenes de una aplicación y están sujetos a evaluaciones, no tienen vínculo laboral reconocido. Esta figura borra la tradicional relación entre empleador y trabajador, diluyendo derechos y responsabilidades. O sea que tú me sirves, pero yo no firmo ningún contrato con ustedes. Simplemente si quieren ser colaboradores o no, más no trabajadores. Tienden a tener garantías de que el usuario les dé una bonificación por el mandado por la labor, más no se les certifica que puedan tener. Entonces ellos se abstienen, se reservan los derechos de autor y todas esas cosas. Genera un vacío legal en el que el trabajo pierde su carácter protector y se convierte en una simple transacción de servicios. O sea, tú me prestas el servicio, yo te doy algo, pero hasta ahí termina. Si quieres más remuneración, pues vas el otro, de resto no. Si haces o no haces, no tienes derecho a pedirme remuneración por lo que no haya usuarios. La tercerización. Si bien las plataformas conectan directamente al usuario y trabajar en la práctica, ejercen un control empresarial fuerte, pero sin asumir las obligaciones correspondientes, ¿sí me entiendes? Ahí hablan de que si tú me colaboras, pero yo no soy responsable de lo que te pase o deje pasar, simplemente debes de cumplir con el pedido. Si no lo haces, pues ahí en tu cartera monetaria digital que tienes con la plataforma te descontará el pedido, pero no se hace acreedor si hay un daño, hay un hurto o algo así. La responsabilidad laboral o el propio trabajo es decir que el domiciliario conductor se hace cargo de su vehículo, de la manutención, o sea, lo que le dan sus usuarios, de ahí debe tener el combustible, la manutención tanto mecánica como la subsistencia de su salud y lo de los terceros seguros que él tenga, sus impuestos y manutención, mientras que la empresa hace un trabajo sin formalizar la red. Esta es una forma de tercerización digital, traslada todos los costos y riesgos al trabajador, por una miseria, vulgarmente hablando, que es la remuneración que le da el cliente por su servicio, nada más. Continuamos. El análisis. Hoy en día muchas personas en Bogotá trabajan en las plataformas como Rappi o Uber buscando una forma más rápida de generar ingresos. Sin embargo, aunque parecen tener independencia, la realidad es que se enfrentan a condiciones laborales muy difíciles, no tienen contrato, prestaciones ni garantía. Esta situación refleja una clara precarización para que su trabajo es inestable y depende del día a día. Además, hablamos de una deslaborización donde no son vistos como empleados, sino como colaboradores, lo que quita derechos básicos como vacaciones, licencia, aunque cumplen horarios y siguen reglas, no tiene respaldo legal. Y todo esto se agrava a la tercerización porque la empresa se deslinda de responsabilidades dejando al trabajador solo frente a todos los riesgos de salud, gastos, impuestos. En resumen, las plataformas ganan, pero los trabajadores quedan desprotegidos. Es urgente pensar en el modelo que sea más justo y digno. Tenemos en este momento unas imágenes donde hay trabajadores de rap y diferentes protestando por sus derechos. Pero
se hacen de la vista gorda porque sabe que ellos son prestadores de un servicio, mas no son empleados directos. En la otra, abuso de tarifas. A veces cobran demasiado sus tarifas por un servicio X, 10.000, y cobran el servicio que da el cliente 2.000 pesos. O sea, ellos se quedan con 1.500 y le dan de servicio 500 pesos a la persona que lleva el domicilio, ¿sí? Al mensajero. Entonces ellos dicen, no, pero es muy poquito y yo arriesgo mi bicicleta, mi moto, el combustible, pero eso. Y en la otra evidencia que no tienen espacio o tiempo para poder comer sus alimentos. Podemos observar ahí en la imagen donde un domiciliario rebasa su moto contra el andén, mientras entrega el pedido hace el consumo de sus alimentos sin ningún espacio y tiempo. Entonces es una de las evidencias. Y alternativas para solucionar para los trabajadores de plataformas como Rappi y Uber. Que el Estado y las plataformas digitales garanticen condiciones mínimas de protección laboral como afiliación a salud, cobertura a riesgos y jornadas justas, porque están prestando un servicio, cumplen con horario, tienen remuneración, acuden a las órdenes de su jefe, en este caso en la aplicación, pues deben de tener un contrato. Crear un contrato, modelo de contrato flexible pero regulado que reconozca vínculo laboral y brinde acceso a derechos como vacaciones, seguridad social y pensión, que eso está un poco delicado. Establecer tarifas bases por servicios prestados que aseguren ingresos dignos con cargos por horarios extendidos o días festivos. Incluso uno se observa por la calle tipo 1 2 de la mañana y los chicos de Rappi o Uber transitando por las calles a altas velocidades, lloviendo, exponiéndose a la inseguridad por unas miserias de dinero, cumpliendo los servicios que eso sí el cliente final decide esto llegó muy frío, no me gusta, devuélvase y todo eso, y eso ustedes tienen que tener los chicos de Rappi. Promover que las plataformas asuman parte de las cargas sociales del trabajador evitando que recaigan completamente ellas, o sea que haya responsabilidad en caso tal de que los roben, le roben las bicicletas, le roben su domicilio o que el cliente final no les dé la remuneración que desean. Generar campañas de información para que los trabajadores conozcan sus derechos y puedan exigirlos sin miedo y hacer bloqueados o expulsados de la aplicación. Suele pasar como la diapositiva anterior, donde manifiestan que están en contra de Uber, la mayoría, y crean cuestionamientos que han sido bloqueados por manifestar algo que ellos se ganaron por derecho, pero las plataformas no les gusta eso, que genere como ese conflicto o haya ese tipo de personas exigiendo algo que de los cuales en el contrato dice que son prestadores.